mañana. Nuestro mayor deseo y anhelo es estar en tu presencia. Señor, ¿cuántos anhelan estar un día en tus atrios y no pueden? Pero tú nos has dado el enorme privilegio de estar contemplando la hermosura de tu majestad esta mañana. Queremos agradecerte, Señor, porque abres tus brazos de amor hacia esta grey y lo consuelas, Señor. Consuelas a tu pueblo. Te alabamos, Señor amado, y te bendecimos. Exaltamos tu nombre. Es digno de recibir toda la gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti también para traer estas peticiones de oración que tu pueblo trae. En ellas hay necesidad, en ellas hay diferentes situaciones que tu pueblo no puede resolver por sus propias fuerzas. Señor amado, tú eres el Dios de lo imposible. Solamente está de que tú digas la palabra y será hecho. Será hecho, Señor. Será hecho por el poder de tu palabra. Así que los que están débiles, los que se encuentran en una situación difícil, ahora, Señor, tú puedes responder y glorificar tu nombre. Esta mañana, Señor, también te pedimos nos entregues tu palabra. Hemos venido para que tú nos hables. Háblanos, Señor. Háblanos esta mañana. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. Si son para Él, pueden ser mejor, hermanos. Gloria a Dios. Amados hermanos, les invito por favor esta mañana a poderse poner en pie. Vamos a abrir la palabra del Señor. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Es el mejor sitio donde usted puede estar a esta hora de la mañana, se lo aseguro. Dios tiene muchas promesas que cumplir esta mañana en su vida. Dios va a hacer algo en usted esta mañana. Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 25, libro de los Salmos, y vamos a leer el capítulo 25. Si lo tienen, dicen amén, amados hermanos. Salmo 25, vamos a leer a partir del versículo número 1. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 25, versículo 1: a ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que existen desde siempre. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate, Señor, de mí por tu bondad. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Amados hermanos, tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana.
Hermanos, acabamos de leer este salmo que, como el resto de ellos, expresan una situación espiritual del orante. El orante es quien escribe o quien suplica o quien eleva este salmo. Este salmo, hermanos, es un salmo de súplica. Y la súplica que se hace al Señor es que Él tenga misericordia de el orante, es decir, que Dios se acuerde de aquel que está suplicando en el contenido de este salmo. Comienza, hermanos, diciendo: a ti, Señor, levantaré mi alma. ¿Qué significa esa expresión de levantar el alma? Si el alma, hermanos, es algo inmaterial, que expresa esa idea de levantar el alma, o dicho de otra manera, ¿qué significa andar con el alma caída o el alma abajo? Cuando nosotros, hermanos, estamos en una situación de separación o de pérdida, es decir, que hemos perdido nuestra comunión con Dios o estamos lejos de Él, nuestra alma está caída. Y por eso es que ahora el salmista dice: a ti, Señor, levantaré mi alma. Yo voy a levantar ante ti, Señor, mi alma que está caída. Recordemos, hermanos, que en el alma se encuentra la conciencia y la voluntad del ser humano. Es aquella que define nuestra personalidad, pero también es aquella que define nuestro carácter. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y nos separamos de Él, es tanto como que si nuestra alma estuviera por los suelos. Pero ahora el salmista reconoce que su situación es bastante difícil y ahora vuelve nuevamente a Él. Por eso es que en el verso 2 dice: Dios mío. Esa expresión de hacer de Dios su Dios habla de ese deseo que se va encaminando hacia el encuentro con Dios. Pero si estamos hablando entonces de encontrarnos con Dios, es porque, como ya lo dije, este hombre que ha andado con el alma caída ahora reconoce su necesidad acerca de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, también en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido tan lejos de Dios que percibimos que la vida no tiene sentido sin Él? Y lo cierto es que lo único que puede dar plenitud y sentido a nuestra existencia es que de verdad gocemos una comunión íntima con Él. Pero si hay algo que nos aleja y nos separa de nuestro buen Dios, si hay algo que nos saca del camino, si hay algo, hermanos, que hace tropezar nuestros pasos sobre el camino, es precisamente cuando pecamos. Pero a pesar de esa situación que el pecado puede generar en nosotros vergüenza, miedo, el salmista se acerca con confianza a Dios. Es alguien que ha pecado contra Dios, es alguien que se ha alejado del camino de Dios, pero vuelve nuevamente ante Él en la confianza de que Él le va a restaurar. Es interesante, hermanos, cuál es la razón por la que el salmista va a regresar a Dios. Porque dice en el versículo 2: no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Es decir, que el salmista se siente rodeado por personas que ahora se están burlando de su desgracia, que ahora se están burlando de su caída, que ahora se están burlando del alejamiento que él ha tenido acerca de Dios. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, venimos, hermanos, a ser el hazme reír de Satanás y el hazme reír del mundo. Y esas risas burlonas que nos hacen sentir aún más lejos de Dios y que incluso en ocasiones puede ser como una barrera que nos limita a acercarnos a Él, es cuando reflexionamos y decimos: he venido a ser de tropiezo para la gente. Y eso, hermanos, nos avergüenza. Hay muchas personas que hace algunos años atrás estuvieron acá con nosotros y cometieron algún tipo de pecado.
Esos pecados o esas malas decisiones los alejan de la congregación. Y en ocasiones las personas los interceptan y les dicen: ¿y usted que no iba a la iglesia? ¿Usted que no era cristiano? ¿Y por qué anda en esta situación que es bastante triste o vergonzosa? Y eso, hermanos, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja, porque son comentarios de nuestros enemigos que quieren hacer burla acerca de nuestra fe. Y nosotros somos conscientes que aunque somos nosotros los que fallamos, Dios no nos falla a nosotros. Nosotros podemos equivocarnos, nosotros podemos alejarnos del camino del evangelio, pero nosotros sabemos que el evangelio es eficaz, hermanos y hermanas, para todo aquel que cree. No es que Dios nos haya fallado, no es que el evangelio haya fracasado, es que nosotros nos hemos alejado de él. Pero en ese alejamiento, nuestros enemigos, aquellos que aborrecen el evangelio, ocupan nuestro mal testimonio para burlarse de la causa de la palabra, para burlarse de la congregación. En muchas ocasiones, aquellas personas que deberían, hermanos y hermanas, de alentarnos a regresar también, muchas veces nos alejan. Pero ahora el salmista nos dice: por favor, Señor, que no se alegren de mí mis enemigos, que yo no vaya a ser motivo más de burla. Él siente la vergüenza de estar desprotegido. Él siente la vergüenza y el bochorno de estar lejos de Dios. Es la misma sensación que experimentó Adán y Eva cuando se encontraron desnudos y en desobediencia a Dios. Era una situación de vergüenza. Ellos quisieron cubrir su desnudez con algunas hojas de higo, de higuera. Pero la escritura, hermanos y hermanas, nos señala que el Señor preguntó: Adán, ¿dónde estás? Decir, hermanos, dónde estaban ellos era vergonzoso, pero mayor vergüenza genera vivir siempre en desnudez. El salmista dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Quiénes son aquellos que se rebelan sin causa? Aquellos, hermanos, que utilizan los fracasos de los cristianos para tener un motivo de excusa de su pecado. Usted sabe que en la vida uno encuentra muchas personas que dicen: mire, yo no me hago cristiano porque yo me di cuenta de que fulano hizo esto, que aquella mujer hizo lo otro. Y muestran esas causas como para justificar su conducta de pecado. Pero el salmista dice que ellos que se rebelan sin causa van a ser avergonzados. ¿Por qué razón serán avergonzados? Serán avergonzados porque Dios no ha acabado con aquellos a los que Él ama. Dios no ha terminado la obra de restauración con aquellos que tienen un plan y un propósito. Todos acá, los que estamos acá, todos sin excepción, no podemos decir que somos obra terminada de parte de Dios. Es decir, Dios ha comenzado una buena obra, y lo que la palabra de Dios nos dice es que Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en nosotros, Dios está trabajando en usted. Así usted tenga un año de estar en el evangelio, o así también usted tenga 20 años de estar acá en la iglesia, Dios sigue trabajando en usted, y lo que Él comenzó en usted lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hermanos y hermanas. Así que no hay nada en nuestra vida que nos separe del amor de Dios. Ya el apóstol Pablo expresa esa verdad en su carta a los romanos, cuando él mismo se hace la pregunta: ¿quién nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni por venir, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Esa gente que puede, hermanos y hermanas, tomar de excusa
Nuestros fracasos para no acercarse al Señor, dice que serán avergonzados. ¿Por qué? Porque de repente, hermanos y hermanas, la transformación de Dios cumplirá su propósito en nosotros. Por eso es que el salmista dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. No van a ser confundidos. ¿Sabe? Una persona se puede alejar de Dios. Una persona puede caer en pecado. Pero esa persona que se ha alejado del camino de Dios sabe que Dios no falla. Sabe que el evangelio no falla. En el fondo hay una esperanza. El verdadero nacido de nuevo, el verdadero cristiano, hermanos, tiene la confianza y la convicción de que el Señor no falla, sino que somos nosotros los que fallamos. Por eso es que ante esa situación de extravío, en el que por nuestras malas decisiones, en el que por nuestros impulsos, en el que por caer en la tentación nos alejamos de Dios, el salmista, herido, vuelve nuevamente al Señor y en el verso 4 dice: muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Nosotros acá, hermanos, en el país, lamentablemente a causa de la deforestación que tenemos, no tenemos enormes extensiones de bosque. Pero en países donde la ciudad, prácticamente las ciudades están equilibradas con el medio ambiente, es usual tener parques con grandes extensiones de bosques y las personas pueden perderse. No sé si usted alguna vez ha experimentado esa sensación de pérdida en algún lugar, que de repente quizás va por una ruta y usted dice: ya me perdí. Por eso es que aplicaciones tecnológicas como Waze se han vuelto tan populares entre aquellos que tienen un dispositivo celular. Porque esta aplicación, hermanos, de alguna manera nos conduce sobre una ruta que puede ser la mejor para llegar a nuestro destino. Pero antes de que existiera esta aplicación, curiosamente es una aplicación creada por israelíes. Antes, hermanos, de esa ubicación, antes de esa aplicación que ubicaba a unas personas en su posición para llegar a su destino, usted sabe que era usual que las personas tomaran como puntos de referencia en el camino. Cuando las personas andaban buscando una dirección, en ocasiones quizás no daban exactamente con la nomenclatura de el lugar donde querían llegar, pero las personas les referían: mire, el lugar donde usted va a encontrar a su derecha una escuela que se llama así, y más adelante, doblando hacia la izquierda, usted va a encontrar una tienda que se llama así. Todas esas referencias, hermanos, o esos puntos de locación, lo que hacían era que las personas medianamente identificaran el camino. Pero muchas veces nuestra apreciación nos podía hacer quizás salirnos del camino y nos perdíamos. En el camino del Señor, este es un progreso continuo en el que vamos avanzando. Y nosotros, hermanos, tenemos una aplicación que no nos hace perder el rumbo, y esa es la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra brújula. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro Waze. Esa es la palabra que nos conduce hacia nuestro destino. Pero cuando nosotros ignoramos la Escritura, cuando nosotros comenzamos a tomar un camino que a nosotros nos parece que es el más conveniente, es cuando de repente comenzamos a alejarnos del buen camino del Señor, de la senda recta de su palabra. Y por eso es que ahora el salmista, desesperado, perdido y alejado de Dios, le dice: muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. El salmista entiende
que él no va a progresar en la vida, él no va a seguir avanzando si Dios no muestra el camino, si Dios no enseña sus sendas. Si nosotros queremos avanzar en la vida, hermanos y hermanas, necesitamos tener a un guía por excelencia, y ese es el Señor. Si nosotros queremos progresar en la vida con nuestra familia, con nuestro crecimiento personal, es algo que no podemos lograr por nuestras propias fuerzas ni por nuestra propia inteligencia. Necesitamos que el Señor nos muestre el camino. Necesitamos que el Señor dirija nuestros pasos. Usted recordará aquel episodio de Israel peregrinando por el desierto. La Biblia dice que en el día había una nube que protegía al pueblo de las inclemencias del sol, y por la noche una columna de fuego que alumbraba su camino en la oscuridad. Pero tanto la nube como la columna de fuego eran símbolos de la guía de Dios hacia su pueblo. Si de repente la nube se comenzaba a mover, Israel comenzaba a caminar detrás de la nube. Pero esa nube y esa columna de fuego los dirigía hacia la tierra prometida, los dirigía hacia la voluntad de Dios. Usted va caminando en la vida, pero para progresar en la vida necesita que el Señor le muestre su camino. ¿Y en qué consiste ese camino? El verso 5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Note lo que está diciendo el salmista: encamíname y enséñame. Encamíname y enséñame. Ahí hay un elemento importante en esa palabra. El salmista está dándole el timón de su vida a Dios. Él ya no quiere manejar su vida a su manera. El salmista ya se dio cuenta que tomar el timón de su propia vida lo ha llevado a extraviarse, lo ha llevado a perderse. Igualmente, hermanos, nosotros nos extraviamos en la vida y nos alejamos de Dios cuando somos nosotros los que queremos tomar el timón de nuestra propia vida. Y Dios es un caballero. Él no va a interferir y mucho menos se va a imponer. Nuestro buen Dios es un caballero que si usted no le permite las riendas de su propia vida, Él lo deja a su antojo. Está bien, tú crees que puedes conducir tu matrimonio. Está bien, tú crees que puedes conducir tu familia. Está bien, tú crees que puedes conducirte en esa relación, en tu trabajo, en ese negocio. El Señor lo suelta a su deriva. Pero cuando nos sentimos, hermanos, extraviados y que la oscuridad de la noche ha borrado por completo nuestro camino y que no encontramos la forma de regresar hacia la senda correcta, es cuando llega el momento de reflexionar y decir: Señor, toma tú las riendas de mi vida, porque me he extraviado, he tomado malas decisiones, porque he sido yo el que he conducido mis pasos, he sido yo el que he conducido mi propia vida. Todas las decisiones desacertadas que tomamos en nuestra vida es el resultado de que es usted el que está detrás del volante. Pero es tiempo, y esta mañana el Señor ponía una convicción en mí, que hay muchas personas en este lugar y que me escuchan a través de la radio y nos ven a través del internet, que siguen manejando su propia vida y están extraviados, se han alejado. Ha llegado el momento en que ya no tomes la posición de piloto y le dejes al Señor que sea el conductor de tu vida, que sea el Señor el que conduzca tus pasos. Por eso es que más adelante dice: porque tú eres el Dios de mi salvación, tú eres el que me puede salvar del extravío,
en el que me encuentro en estos momentos. Igualmente, hermanos, al darnos cuenta que nos hemos perdido en la vida, al darnos cuenta que no tenemos rumbo y que nada nos da satisfacción en lo que hacemos, es el momento para regresar a los pies de nuestro amado Señor. Es el tiempo para venir en humildad y decirle: Señor, me he perdido en el camino. Si somos muy honestos, todos los que estamos acá, después de haber conocido al Señor, en algún momento de nuestra vida nos hemos extraviado en el camino. Aunque no lo digan, es verdad. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos perdido. Hemos tomado malas decisiones que nos han llevado, hermanos, a un punto de pérdida, a un punto muerto. En una ocasión, cuando Abraham, dice la Biblia, que descendió a Egipto, porque a veces, hermanos, nos perdemos en la vida o nos perdemos en el camino porque nos encontramos en situaciones de necesidad. Ese fue el caso de Abraham. En un momento de hambruna, donde no tenía recurso, en un momento donde literalmente, hermanos, las condiciones estaban en su contra, Abraham desciende a Egipto, sale del camino de la promesa. Pero al salir del camino de la promesa, se da cuenta que se ha alejado también de Dios. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Y usted sabe lo que ocurrió mientras Abraham descendió a Egipto. Cometió las peores decisiones de su vida, de las cuales se iba a arrepentir. Hizo que su esposa mintiera para proteger su propia vida y le dijo: hazte pasar por mi hermana. En realidad ellos eran medio hermanos, pero la relación que primaba más era la de esposo. Dile a los egipcios que yo soy tu hermano y a lo mejor ellos van a tener compasión de mí. Uno de los primeros efectos cuando nos alejamos del Señor y nos extraviamos en el camino es que nuestra fe comienza a disminuir. Mientras Abraham dependía de la voz de Dios, mientras Abraham dependía de la brújula de Dios y de su palabra, Abraham tenía fe para creerle a Dios. Pero cuando nos comenzamos a alejar de Dios, hermanos, dudamos de la protección de nuestro Dios y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, porque creemos que el camino donde nos conduce es un camino de muerte. Pero aunque el camino puede ser difícil, hacia donde Dios nos dirige es el mejor camino para nosotros, porque es el camino donde Dios va a manifestar su gloria, su provisión, donde el Señor va a manifestar también su misericordia. Y por eso, hermanos, Abraham entendió esta dura lección de la peor forma. La Biblia dice que finalmente Abraham sale de Egipto y sale avergonzado porque Faraón descubre su propia mentira. Estuvo a punto de perder a su esposa. ¿Cuántas pérdidas tenemos nosotros cuando nos alejamos del camino de Dios? Comenzamos a perder en primer lugar nuestra propia paz. Cuando nos alejamos de Dios perdemos la paz, perdemos la fe, comenzamos a perder nuestra economía y nuestra familia. ¿Se recuerdan ustedes de Lot? La Biblia dice que cuando Lot se separó de Abraham, Lot era un hombre millonario. Pero en la medida en que Lot se iba alejando del camino de su tío Abraham y se comenzó a acercar a Sodoma y a Gomorra, llegó un momento en que cuando Lot tuvo que salir de Sodoma y Gomorra, salió sin nada. Llegó a Sodoma y a Gomorra siendo un hombre rico, siendo un hombre próspero, con una bonita familia. Saliendo de Sodoma y Gomorra, salió sin nada, salió sin esposa y perdió la moralidad de sus hijas también. Cuando nos alejamos también nosotros del Señor, perdemos un montón de privilegios que Él nos ha concedido por su gracia y su misericordia.
Y es que ¿en qué consiste la torpeza del hombre de pensar que puede dirigir su propia vida? En el orgullo y la soberbia que le hace creer que sus caminos son mejores que los de Dios. Pero déjeme decirle algo: los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los caminos del Señor nos llevan a la vida. Pero nuestros propios caminos, como dice la Escritura, los hombres piensan y consideran que sus caminos son de vida, pero no se dan cuenta que son caminos de muerte. Por eso es que el salmista le dice: Señor, ya me extravié. Tú eres mi salvación y en ti espero todo el día. Y ahora el salmista apela a la naturaleza de Dios. Vea lo que dice el verso 6. Acuérdate, Señor, de dos cosas importantes. Número uno, tu ternura. Tú eres tierno, Señor. Acuérdate de tu ternura y de tu gran amor que existen para siempre. Me gusta mucho esta versión, porque la ternura habla de un amor, hermanos, que siempre está ahí para redimir. En una ocasión recuerdo que un niño estaba extraviado en un centro comercial y estaba llorando. Y recuerdo que por el alto parlante del centro comercial las autoridades decían que se había extraviado un niño, y el niño estaba ahí llorando a la par del agente de seguridad. Lo que el niño decía, era un niño como de 5 años, que se había perdido porque se había ido al pasillo de los juguetes y su mamá se había perdido. Inmediatamente, hermanos, en cuestión de 2 o 3 minutos, llegó la mamá también llorando, desesperada por su hijo. Y al ver a su hijo, aquella mujer lo abrazó. Y aquella escena era bastante tierna, porque en esa fundición, en ese abrazo, donde el niño de 5 años llorando y la mamá de 5 años llorando se unieron en ese abrazo, demostrándose que la vida sin el uno y el otro sería una vida que no valdría la pena vivirla. ¿Se imagina lo que significaría para una mamá perder a su hijo por el resto de su vida? Eso generaría un gran dolor. ¿Se imagina a un niño crecer sin su mamá por el resto de su vida? Sería un gran dolor. Cuando nosotros también nos extraviamos del camino, hay algo que tú debes de recordar. Si tú te encuentras en este momento extraviado en el camino, no sabes qué hacer, no encuentras la salida, recuérdate que hay uno que te ama con un gran amor y una gran ternura, y Él vendrá pronto a tu rescate si le clamas a Él con sinceridad. Y tal vez usted puede decir: hermano, pero yo he pecado, es que yo me extravié porque hice lo que no debía. Yo pequé, hermano, me extravié haciendo lo que a Dios no le agrada. Bueno, vea lo que dice el versículo 7: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate, Señor, de mí por tu bondad. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no se va a acercar a nosotros porque nuestro pecado es muy grande y es muy escandaloso. Si nosotros somos muy honestos, hermanos, después de que hemos conocido a Jesús en nuestra propia vida, también hemos pecado contra el Señor. ¿Quién de nosotros puede decir: hermano, desde que conozco a Cristo, yo ya nunca le volví a fallar al Señor? ¿Quién de nosotros podría decir eso? Así lo canonizamos o lo apedreamos en este momento por mentiroso. Pero todos, hermanos y hermanas, sin excepción, nos hemos extraviado en algún punto de nuestra vida. Pero sin importar cuál sea nuestra falta y nuestra transgresión hacia nuestro Dios,
mayor es la bondad y la misericordia de Dios, que nos atrae hacia Él, otorgándonos su perdón redentor, hermanos. Usted puede pensar que su pecado es tan grande, es muy grande, y que lo hace indigno de Dios. Pero en realidad todos, hermanos y hermanas, somos indignos del Señor. No hay ni uno de nosotros que pueda decir: yo merezco la gracia de Dios, yo merezco su perdón, yo merezco su favor. Ninguno de nosotros puede decir que merecemos algo de parte de Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido por su gran amor y su gran ternura. Por eso, sin importar cuál haya sido tu falta o por qué te extraviaste, el Señor te dice a ti: vuelve al camino, vuelve al camino. Y dice más, hermanos y hermanas, verso 8: bueno y recto es el Señor, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Él nos va a enseñar el camino para que regresemos de nuestro extravío. Y tal vez usted diga: hermano, es que yo no sé cómo comenzar, yo me siento muy lejos de Él. Solamente diga: Señor, me perdí, por favor ten misericordia de mi vida. Y tal vez su pecado es tan grosero que usted dice: es que esto no tiene perdón de Dios. Mire lo que dice el versículo 11, con lo que vamos a terminar: por amor de tu nombre, Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. Yo no sé qué es lo que usted haya hecho en su vida. No sé cuál es su extravío, no sé a dónde se encuentra, no sé si su pecado lo ha alejado tanto de Dios que incluso compartirlo le daría vergüenza. Pero sin importar cuál sea su pecado y su transgresión, mayor es el Señor que va a su encuentro a traerlo. Solamente Él requiere que nosotros le digamos: Señor, acuérdate de nosotros. Termino con esto, mis amados. Jesús contó una parábola, la parábola del buen pastor. La Biblia dice, según Jesús lo relata, que aquel pastor tenía 100 ovejas y de las 100 ovejas se extravió una en el camino. Al contarla se dio cuenta que le hacía falta esa única oveja. Probablemente muchas de sus ovejas estaban en momento para parir, y él dijo: bueno, la puedo recuperar después. Pero esa no fue la actitud del buen pastor. El buen pastor dijo algo: voy a guardar las 99 en el aprisco y me voy a encaminar a buscar esa única oveja. Esa única oveja, hermanos, que el buen pastor fue a buscar, éramos usted y yo, que estábamos perdidos y extraviados. Pero grande fue la compasión del buen pastor, que fue a buscarnos a cada uno de nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Así que esta mañana, si tú te encuentras perdido y alejado de Dios, este es el momento para que vuelvas al camino y el Señor perdonará tus transgresiones. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana yo quiero hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo, que se sienten perdidos en el camino, extraviados y lejos de Dios. Se sienten sin rumbo. Parece ser que la vida va dando tumbos y tropezamos en la misma piedra sin darnos cuenta que en nuestra oscuridad nos hemos perdido y extraviado. Pero esta mañana el Señor nos dice: vuelve al camino, vuelve al lugar donde te perdiste. Y quiero decirte que si tú estás esta mañana en este lugar, es porque Dios, con lazos de amor, te está trayendo hacia Él.
Así que si esta mañana hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie y vamos a orar por usted. Si usted desea acercarse al camino, venga. Que el Señor, Dios le bendiga a la joven que viene acá en el costado. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? No importa dónde te hayas perdido, aquí está el buen pastor para sanar tus heridas. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? O también, si usted se ha alejado de Dios, póngase en pie. Aquí está el Señor y desea abrirle sus brazos para perdonarle, lavarle, limpiarle de su maldad. Venga, camine. Queremos orar por usted como lo hace esta vida. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿Te has sentido lejos del camino? Ven al Señor, ven al Señor, ven al Señor esta mañana y Él sanará tus heridas. ¿Te sientes perdido en tu familia? ¿Te sientes que nadie te entiende? Por ti Jesús ha venido esta mañana. Vuelve al camino. Vamos, ven. El Señor hará de ti una nueva persona. Hermano, si usted ha traído un amigo, pregúntele: ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Este es el momento. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, que desea restaurar su comunión con Dios? Venga, venga por favor. Venga y reciba la gracia que solo Dios puede dar. Estoy a punto de terminar este llamado, pero si hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie, camine y reciba el amor de Dios. Ese amor bendito que sana las heridas, que nos limpia de nuestra maldad. Si has ido por la vida dando tumbos y vuelves a tropezar en la misma piedra una y otra vez, necesitas la luz de la vida, y esa luz es Jesucristo. Vamos a orar ya por esta vida, pero si en lo que estoy orando hay alguien más que desea hacerlo, hágalo. Esto es de valientes. Esto es de valientes. Rectificar el camino es de valientes. Nadie te juzgará aquí. Acá todos los que estamos en este lugar en algún momento nos perdimos en el camino, pero Dios nos atrajo con cuerdas de amor. Vamos a orar entonces. Amado Dios, te damos las gracias por esta vida que está en este lugar. Señor, con cuerdas de amor has atraído a tu hija hasta tus pies. Te pido que sanes sus heridas. Te pido que la limpies de toda maldad, de todo pecado. Perdónala, Señor. Y en este momento que vuelve a tu camino, Señor amado, dale la vida por medio de tu Santo Espíritu, para que al levantarse de sus rodillas, Señor amado, una nueva creación sea formada en ella. Oh Dios del cielo, tú la has traído hasta este lugar precisamente para hacer nuevas todas las cosas. Igualmente, Señor amado, te damos las gracias por aquellos que a través de la radio, a través del internet están escuchando este mensaje y están volviendo al camino. Bendito Dios, llega hasta ellos, restáurales en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Amén y amén. Amén, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestra hermana con un fuerte aplauso, hermanos. Hay fiesta en los cielos en estos momentos. Bendito sea el nombre del Señor. Puede pasar, amada hermana, para que le tomen sus datos. Y esta mañana, hermanos, también como parte de nuestro culto de celebración, vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, creyendo que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y como gratitud vamos a ofrendar y a diezmar para que el Señor siga